Con más en este gobierno de la mañana, 7:53 este jueves 2 de febrero. Es el momento de dar los buenos días, presentar la participación de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. José Luis hablaba del tema de Haití. Hay ya por lo menos 7 supuestos involucrados en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, que están siendo judicializados en Estados Unidos, luego de que el pasado lunes otras 4 figuras fueran extraditadas a ese país. ¿Qué es lo más interesante de esto? Ayer fueron llevados a la corte en Florida, allá en Estados Unidos, los últimos 4 extraditados. No se les instruyó de cargos porque no tenían abogados. Todos solicitaron que se le coloquen abogados de oficio y por tanto la jueza que dirigía la audiencia pues pausó este proceso para que se le asignen esos abogados y entonces continuar. Pero lo que sí es un hecho es que se le van a recibir todos cargos de homicidio por la muerte de el presidente haitiano. Digo yo que ¿qué es lo interesante de esto? Que inmediatamente caen en Estados Unidos, comienzan a ser judicializados y comienzan a sacárseles cuentas y comienza la investigación, y no que comienza la investigación, sino que ya sobre ellos pesa un expediente y se establecen responsabilidades muy específicas. En el caso de Haití, entonces, allá en territorio haitiano, se han cambiado más de 5 jueces. Se han nombrado todo tipo de autoridades para supuestamente investigar y judicializar el caso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, pero sin embargo nada de eso ha prosperado. En Haití todo sigue igual, todo sigue en la oscuridad con respecto al asesinato de su presidente. Mientras tanto, ya en Estados Unidos podemos ver cómo personas que definitivamente, de acuerdo con los informes que existen hasta este momento, estuvieron involucrados, bueno, pues ya están recibiendo el peso de los expedientes. Como decíamos ayer, ¿por qué en Estados Unidos? Bueno, pues porque las reuniones para planificar el asesinato del presidente Jovenel Moïse se llevaron a cabo en Estados Unidos, sobre todo en la Florida. Allí se urdió la trama. Allí se recabaron las armas, desde allí se estructuró el operativo para trasladar las armas a Haití, y todo ocurrió básicamente lo que fue armar la trama en territorio norteamericano. Por eso entonces tiene Estados Unidos jurisdicción sobre este caso que debería competirle a Haití. Qué bueno que Estados Unidos está en esa tarea, porque de lo contrario esta situación del asesinato del presidente haitiano quedaría por siempre en la oscuridad, pues en ese país después del asesinato del presidente las cosas se han complicado aún mucho más y sería casi imposible que puedan llegar a una conclusión en ese caso. Por otro lado, la situación del Perú. Ayer el Congreso peruano rechazó una 4ª propuesta para adelantar las elecciones. ¿Qué pasa en el Perú? ¿Y por qué es tan difícil llegar a acuerdos en el Congreso, sobre todo en una situación política tan complicada como la que vive ese país ahora mismo? Bueno, 13 fuerzas políticas diferentes convergen en el Congreso peruano. Y de ellas, el Congreso peruano cuenta con 130 miembros. De esos 130 miembros, el partido que más representación tiene es Fuerza Popular, que es el partido fujimorista, y apenas cuenta con 24 escaños. El otro partido mayoritario representado en el Congreso es Perú Libre, que fue el partido que llevó a Pedro Castillo al poder,
y ese partido apenas cuenta con 15 representantes en el Congreso. Hay otra organización política, Acción Popular, que tiene 14 escaños. Esos son los 3 partidos que más representación tienen en el Congreso. A partir de ahí, ninguna de las otras 10 organizaciones representadas pasa de los 10 representantes en el Congreso peruano. Cada partido tiene sus intereses diversos, incluso la misma derecha tiene intereses diversos, todas las organizaciones políticas derechistas representadas en el Congreso, y por eso se ha hecho tan difícil pues llegar a un consenso, llegar a un acuerdo en el propósito que ahora tiene, y es desde el gobierno de Perú, de donde más se está impulsando la propuesta, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, a quien las calles le siguen reclamando no que adelante las elecciones, sino que renuncie del cargo. Lo mismo que le están pidiendo al Congreso, que renuncien todos los congresistas, pero las fuerzas políticas, quieren hacerlo a su manera. Entonces, el gobierno está reclamando adelanto de las elecciones, y otras fuerzas políticas también quieren adelanto de las elecciones. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo sobre cuándo y cómo es que deben de convocarse esas elecciones, porque si se convoca elecciones tendría que renunciar todo. Las elecciones involucrarían lo presidencial, pero también lo congresual. Y los que están electos en la actualidad deberían permanecer en sus cargos hasta el 2026. Fueron electos en 2021 para un periodo de 5 años en los cargos. Y eso es lo que hace más difícil la situación, porque mucha gente que está ahora en el Congreso, muchos congresistas, saben que si hay nuevas elecciones probablemente ellos no permanezcan ahí. Y entonces por eso es tan complicado conseguir que se adelanten esas elecciones. Ayer se rechazó la última propuesta en ese sentido, van 4 ya, pero inmediatamente la presidenta Dina Boluarte introdujo una nueva propuesta ya desde el punto de vista del gobierno, porque la que se rechazó ayer fue una propuesta de uno o varios de los partidos representados en el Congreso peruano. La presidenta Dina Boluarte dice que lamenta, primero dice que cree que todavía hay espacio para el diálogo, para la búsqueda de aproximaciones sucesivas. Confiamos en el Congreso esté a la altura de las circunstancias y, en definitiva, apela al consenso y al diálogo en el Congreso de Perú. Pero la verdad es que la situación ahí sigue siendo sumamente difícil. Las protestas en las calles no cesan prácticamente a nivel de todo el país, y la exigencia es de que renuncie la presidenta Dina Boluarte y que renuncien todos los congresistas, y que a partir de ahí entonces se busque una solución. Entonces la calle está pidiendo una cosa, pero la clase política está pidiendo otra, y eso es lo que hace más difícil esa situación, esa trampa en la que ha caído Perú, a la que no encuentra definitivamente la puerta de salida. La Reserva Federal en Estados Unidos ayer aumentó otra vez 0.25 puntos a la tasa de interés. Ya se coloca en un 4.5% hasta un 4.75, un nivel que no se veía en Estados Unidos, un nivel que la Reserva Federal no establecía desde el año 2007, cuando se presentó aquella crisis que degeneró en la gran situación del 2008, cuando se descalabró totalmente la economía de ese país, la recesión del 2008. Y esta medida, que dicho sea de paso, inmediatamente se anunció, se establece que se va a continuar incrementando la tasa de interés, porque el propósito fundamental es hacer que baje la inflación, que ceda la inflación, que independientemente de que ya no es tan alta como el 9.1% al que llegó diríamos que hasta hace unos 5 o 6 meses,
La inflación ha estado bajando, ya se sitúa en el orden del 6.5%. Se presume que en el próximo informe de la economía todavía se va a establecer un nivel más bajo de la inflación, pero el propósito es retornarla al 2% que ha sido la tradicional inflación en Estados Unidos. Entonces, dice Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, cuando hacía este nuevo anuncio de ayer, que se va a continuar aumentando la tasa de interés hasta que sea necesario. Claro, eso establece un riesgo de que el país caiga en recesión. Ya no es tan alto el temor de que Estados Unidos caiga en una recesión, porque en los últimos 4 cuatrimestres la economía norteamericana ha expresado crecimiento sostenido, e incluso en el último cuatrimestre un crecimiento por encima del que se tenía estipulado. Entonces, los temores de recesión no son tan altos, pero sí los especialistas estiman que seguir incrementando la tasa de interés para bajar el consumo y forzar a la baja de la inflación podría de alguna manera poner a la economía de Estados Unidos en caer en algún tipo, aunque un poco suave, pero algún tipo de recesión. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses en ese país es específicamente eso, nuevos aumentos en la tasa de interés. Y esto hay que recordar que repercute en economías del mundo, sobre todo economías que son de alguna manera dependientes, relacionadas con la economía de los Estados Unidos, como es el caso, por ejemplo, de la economía de la República Dominicana, que es una de las más sólidas de la región, es la que sigue expresando un nivel de crecimiento más alto en la región, pero que cuando la economía de los Estados Unidos, bueno, pues se resiente y la tasa de interés se siguen subiendo en Estados Unidos, eso de alguna manera repercute, y de hecho ya ha sido así aquí en la República Dominicana, donde en los últimos tiempos hemos visto también cómo el Banco Central ha estado aumentando la tasa de interés, aunque en los últimos meses se ha mantenido estable en ese sentido. Quiero terminar con una declaración que hace el señor Leonardo de Jesús Reyes Madera, que es el director del organismo que en este país tiene que ver con el caso de la sismicidad. A propósito de este terremoto, de este temblor de tierra del día de ayer. Porque ¿qué pasó? ¿De qué se queja él? Él dice que aquí, y yo creo que tiene toda la razón, que aquí hay que establecer un mecanismo en el que cuando ocurra un evento como este, un organismo determinado sea el que tenga la vocería de explicar exactamente qué pasó y cuál debería ser el nivel de respuesta ante cualquier eventualidad. Porque ¿qué decía él ayer? Pasa este temblor, la población entera está asustada, está en pánico. Como tal ocurrió, porque hacía mucho tiempo que en este país no sentíamos un remeneón de este tamaño. Ocurre esto y resulta que cada quien en cada organismo diferente, en cada institución diferente, comienza a dar una explicación y comienza a dar una reacción particular. Y eso definitivamente desorienta a la población. El remeneón lo dice porque Luis Díaz en Santo Domingo. No sabe que la semana pasada un remeneón también de 5 en el Cibao, y que todos los días aquí la tierra, sobre todo en la zona este, hay movimientos telúricos entre 3.5 y llegan hasta 4. Es lo que dice lo siguiente, Felipe. Mira, dice, en las instituciones de respuesta, socorro y emergencia del país hay protagonismo con la intención de ofrecer informaciones de manera independiente, cuando lo correcto debería ser unión entre todos para resolver los problemas. Esto a raíz del temblor de tierra que ocurrió ayer, y es cierto lo que él dice. Nosotros vimos a cada jefe de institución que tendría algún tipo de cosa que ver con esto que ocurrió ayer en la República Dominicana, dando su declaración particular, y eso no lleva un mensaje frente a la población de qué pasó, qué es lo que vamos a hacer y cuál debería ser la respuesta en un momento como ese. Llévatelo, Cundo.